A nuestros invitados se sumó Gabriel Di Meglio, bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí, investigador, historiador del CONICET. Antes de seguir hablando y de hacer algunas preguntas más, podemos ir a ver unas imágenes que tienen que ver con algo que vos realizaste, unos soldaditos y la estrategia de la batalla. Una apuesta de soldaditos. Todos tenemos un pasado, ¿no? Vamos a verlo y después seguimos conversando. A ver. El ejército realista avanzó desde el norte y penetró profundamente en el virreinato del Río de la Plata, ante lo cual el triunvirato, el gobierno rioplatense, decidió que el ejército del norte revolucionario se retirara hasta Córdoba para dar ahí una batalla en mejores condiciones que las que podía dar en ese momento. Sin embargo, el jefe del ejército del norte, Manuel Belgrano, decidió dar la batalla delante de la ciudad de Tucumán, que lo apoyó activamente, y organizó las tropas de la siguiente manera. En los flancos ubicó a la caballería, en los costados, y en el medio 3 columnas de infantes. Detrás la reserva, y en el medio de los cuerpos de infantería ubicó la artillería, algo bastante habitual, para apoyar el ataque. De hecho, fue la artillería la que abrió la batalla bombardeando las posiciones realistas, quienes lanzaron un ataque a la bayoneta de su infantería. En ese momento la caballería revolucionaria lanzó un ataque fulminante que logró dispersar a la caballería enemiga. Y esto era precisamente lo que hacía la caballería en estas batallas, intentar confundir, intentar desorganizar. Eso lograron dispersándolos y llegando hasta su retaguardia, en la cual la tropa del Ejército del Norte, que tenía muy poca disciplina y estaba recientemente formada, se dedicó básicamente a saquear las posiciones enemigas, las armas, las municiones, el dinero, y el ataque se desorganizó. Del otro lado de la batalla estaba pasando lo contrario. El avance realista al principio fue bastante exitoso, luego los revolucionarios se recuperaron y lograron ganar parte del terreno y se formó un fuerte entrevero en el cual no estaba muy claro quién se iba a imponer. Y en ese momento un gran viento trajo a miles de langostas que cayeron sobre los soldados y empezaron a golpear sus cuerpos al punto que muchos creyeron que les pegaban balazos y en realidad eran langostas, generando por supuesto una gran confusión y ninguno de los jefes tenía muy claro qué es lo que estaba ocurriendo. En un momento dado los generales, Manuel Belgrano y Pío Tristán, el general realista, decidieron que sus ejércitos se replegaran para poder resorganizarlos. Eso fue lo que hicieron y no estaba muy claro quién había ganado y quién no. Belgrano retrocedió sobre la ciudad de Tucumán y Tristán avanzó amenazando con tomar la ciudad, se dio cuenta que no podía hacerlo y finalmente decidió retirarse, dejando después de la batalla unos 450 muertos contra unos 65 que hubo entre los revolucionarios que quedaron dueños del campo de batalla y pudieron a partir de entonces volver a avanzar hacia el norte del virreinato. Muy bien. De las langostas, ya habían hablado, ¿no? No, se había nombrado algo. Hace un rato hablábamos sobre pero nunca me quedó claro cómo fue el llamado a la población, cómo fue el llamado y la instrucción a la casi inexistente instrucción que tenían todos los que participaron, digamos, de la batalla. ¿Cómo fue ese llamado popular? Bueno, en realidad hay algo que mencionaban anteriormente, que es que Bernabé Araoz y una serie de tucumanos con cierta influencia le piden a Belgrano que dé la batalla y ellos se comprometen a reclutar gente de los alrededores de Tucumán, de la propia ciudad de Tucumán, para montar tropas muy improvisadas. ¿Improvisadas en qué sentido? En que si nadie en el Río de la Plata, tampoco el ejército que venía peleando la guerra, ya tenía una preparación técnica adecuada, es decir, todos eran milicianos, es decir, todos tenían una tradición, a diferencia de ahora, en esa época todo el mundo tenía la obligación de armarse para defender su lugar, con lo cual todo el mundo tenía alguna experiencia con las armas, ¿no? Pero no una experiencia muy profesional. Entonces, en general, el entrenamiento de las tropas era en el mismo momento que empezaban los combates, prácticamente, salvo algunos cuerpos muy particulares y de élite, digamos. En el caso de la batalla de Tucumán, lo que pasa es que hay decenas de soldados que entran y se entrenan en 10 días. Los 10 días que van, desde que se decide dar la pelea hasta que finalmente los realistas aparecen, es la preparación que tienen y por eso, bueno, Belgrano los mete en filas muy apretadas, intentando que básicamente lo más importante de una batalla de esa época, que no tengan miedo. Porque el problema de las batallas de esa época no está cuántos matas, sino asustar al contrario para que se disperse y se vaya. Por eso las formaciones siempre trataban de estar bien juntos y con los oficiales alrededor para evitar que la gente se escape, ¿no? Que cuando te asustás te vayas, que es como se ganaba en general un combate en las guerras previas a la época moderna, ¿no? Claro. ¿Y esto de la lluvia de langostas era normal? ¿Pasaba habitualmente? No sé, tampoco está muy claro cómo juegan las langostas, ¿no?
aparentemente juegan para el lado revolucionario, vayas a uno a saber por qué adoctrinamiento, pero... Era un ejército que venía de dónde. Aparentemente el viento lo lleva hacia las filas realistas, ¿no? Por eso ayuda a mayor confusión, a que las filas realistas se vean obligados a retrotraerse un poco, pero tampoco está claro exactamente cómo salió esa manga de langostas que venían de los pajonales. ¿De dónde la vinieron? manga de langostas era algo terrible. Es horrible, la última manga de langosta, el Estado argentino la combatió con aviones y con bombardeos. Así que imagínense... ¿Después de esto? En 1950. Sí, claro, en el tiempo de Perón. Con lo que habían hecho en la batalla de Tucumán había que hacerse, ¿no? ¿Qué necesidad? Un poco de actitud. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que una cosa es la guerra de la independencia y después las guerras internas. Sí, sí, ¿no? Muchos de los que jugaron a favor de la revolución después jugaron la interna diferente, ¿no? Las langostas Incluida la langosta. No se sabía de qué lado estaban las langostas. No, fue muy raro ese fenómeno de las langostas porque en todas las fuentes históricas aparecen, generando gran confusión, pero Belgrano después dice que eso es un milagro que lo mandó la Virgen de la Merced para poder derrotar a los realistas. Por lo tanto, Belgrano mismo le da a las langostas un protagonismo a su favor que obviamente no tenían en la realidad, ¿no? Claro. Digamos que el 24 de septiembre, que es cuando se produce la batalla, es el día de la Virgen de la Merced. Ajá. Y por esa razón después Belgrano le va a ir a dar el bastón de mando y la va a nombrar general del ejército, ¿no? ¿Vos querías decir algo, Gabriel? No, nada más que las batallas en esa época, y esta en particular, son muy confusas, ¿no? Porque son varios cientos de metros de frente, con comunicaciones muy malas, hay que mandar a alguien que informe, y entonces, y además, antes de la batalla habían prendido fuego algunos pajonales para confundir justamente, más el fuego de los fusiles que queda. Entonces, básicamente no se ve nada. Cuando caen las langostas, además, esto genera un nivel de confusión al punto que en un momento Belgrano no sabe si ganó o si perdió. Se retira del campo de batalla, que queda separado de Tucumán, queda separado de sus tropas, y dice, bueno, ganamos, perdimos a ese nivel, ¿no? Y recién esa noche se dan cuenta que la batalla puede haber sido ganada. Porque el otro ejército se había retirado. El ejército va ante Tucumán, pide que se rinda la ciudad, pero le habían capturado casi todas las municiones, la clave fue esa, ¿no? Claro. Le capturan los pertrechos, y entonces finalmente se dan cuenta que no pueden tomar la ciudad y se retiran. Y ahí es cuando efectivamente el que se va es el que perdió la batalla. Claro. En el medio de la batalla hay un episodio muy clarificador, que es que los realistas vienen avanzando, Warnes y Forrest van retrocediendo, Dorrego, que estaba en la retaguardia, como bien lo explicó Gabriel, y lo mira a Belgrano y se da cuenta que Belgrano no está, y se da cuenta que están perdiendo el campo de batalla. Entonces lo que hace, toma la decisión con la retaguardia de avanzar. Comienza a avanzar, Warnes y Forrest, al ver a Dorrego avanzando, en vez de retroceder, se dan vuelta porque entienden que hay una orden de Belgrano de atacar, dan vuelta, atacan junto con Dorrego y así se llevan puesto a los realistas, con lo cual la victoria también del campo de batalla es hija de una confusión, que es creer que Belgrano le había dado la orden a Dorrego de atacar. Qué bárbaro. Vamos a volver a Tucumán con Cecilia, que todavía no la saludaste. No la saludé a Ceci. Hola Ceci, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Carla, ¿cómo estás? ¿Todo Muy bien? Muy bien. Y ahora que te Yo veo quiero ahí que me espléndida. preguntes con quién estoy. ¿Me podés hacer esa pregunta, Carlita? Sí, contame por favor, Ceci, ¿con quién estás? Porque quería responder esto. Estoy con Manuel Belgrano. Muy buenas tardes, ¡Fa! caballero. Un placer saludarlo. Quinta generación, acá está Manuel Belgrano. Muchas gracias por su tiempo. No, por favor, un gusto estar con ustedes en un día tan especial como hoy. Me imagino que lo deben haber llamado de muchos medios. No es algo todos los días que uno se encuentre con Manuel Belgrano. No, por supuesto, hoy un día muy especial, los 200 años de la batalla de Tucumán, o sea que sí, ya he recibido varios llamados de distintas radios y bueno, siempre dispuesto a estar aportando algo para que se conozca la historia de nuestra patria. ¿Cómo era tratado en su casa, familiares? En principio, cuéntenos un poquitito cómo viene la descendencia, cómo es la descendencia y después cómo fue tratada toda la figura de Belgrano en su casa, en su familia. Bueno, yo desciendo de la hija que tuvo Belgrano con Dolores Helguero, una tucumana, o sea que soy portador de sangre tucumana y descendiendo de la hija llevo el apellido Belgrano porque la hija se casó con Manuel Vega Belgrano, tuvieron 3 hijos, Manuel, Carlos y
Manuel, Carlos y Flora. Manuel y Carlos mueren solteros y sin descendencia. Y Flora Vega Belgrano se casó con un tío segundo de ella, que era Juan Carlos Belgrano. Y ahí, por eso tenemos el apellido, Juan Carlos Belgrano y Flora Belgrano vienen a ser mis bisabuelos. En todas las casas, por lo menos todas las casas de los que compartimos, digo, los argentinos o cualquier, digamos, otra nacionalidad que a lo mejor comparta como esa tradición, aunque en realidad lo correcto sería los argentinos, lo tenemos como un héroe nacional, es un héroe, ha sido un héroe por todo lo que enfrentó, lo que hizo, cómo pensó. ¿Cómo era tratado en su casa, digo? Pero no todos los días nos juntábamos a hablar, o sea, yo no tengo recuerdos en mi casa de sentarnos a hablar de quién era Manuel Belgrano. ¿Eso sí pasaba en la suya? Bueno, en casa por supuesto que uno va recibiendo una educación, pero desde el propio interés de uno, que cuando uno empieza en el colegio y llegan las fechas patrias, a uno nombran Manuel Belgrano y yo tenía 40 de la clase que se daban vuelta a mirarme. Entonces uno empieza a decir, ¿por qué me miran? ¿No es cierto? Claro, por Manuel Belgrano, y yo me llamo igual a este, ¿y quién es? Y bueno, ahí uno se empieza a interesar, y bueno, mi padre a uno lo van metiendo de a poco con respecto a la edad que uno va teniendo, y con la madurez uno empieza a tener mayores conocimientos y a interesarse, y por supuesto, bueno, hermanos míos por ahí no tienen el interés histórico que yo tengo, porque cada uno tendrá distintas vocaciones o más interés por la historia. Y bueno, yo la verdad que he leído mucho, me gusta y es algo apasionante, entonces tengo los conocimientos. ¿Y lo molestan mucho como yo? Porque yo tengo que reconocerles eso, estoy desde temprano, ¿le llevo la bolsa a Manuel Belgrano o lo estoy como molestando? Cuando ya sea pesado, dígame. No. A mí me sigue causando gracia. Por favor, no, de ninguna, al contrario, para mí es un honor, un orgullo poder estar compartiendo en las fechas patrias junto con todo el pueblo argentino, de poder transmitir algo, y creo que es parte de la obligación que debemos, no solamente yo que soy descendiente, sino justamente todos los allegados a la historia, como los que están en el piso, historiadores, que para ellos también están compartiendo y siempre, entre comillas, se los molesta, y yo sé que son permanentemente dispuestos a estar transmitiendo nuestra historia. Le agradecemos que se haya acercado hasta acá, porque sabemos que hoy, 24 de septiembre, es un día como muy especial realmente acá en Tucumán, que se suceden muchas actividades. Recién hace un ratito ahí en el piso estaban hablando de la Virgen de la Merced, algo que va a comenzar dentro de un ratito también acá. Seguro, en 2 horas, no menos de 2 horas, empieza la procesión de la Virgen de la Merced, que justamente es la Virgen General, a la patrona del ejército, quien Belgrano le entrega después de la batalla de Tucumán, ya en octubre, el bastón de mando. Y bueno, tiene una significación sumamente importante, la Virgen de la Merced en el pueblo tucumano, no solamente por la batalla de Tucumán, sino por quien es la Virgen de la Merced, y bueno, son tradiciones muy arraigadas, y la procesión de hoy realmente va a ser muy concurrida, como lo es todos los años. Caballero, muchísimas gracias, ha sido un placer conversar con usted. Volvemos al piso, chicos, cuando quieran seguimos acá nosotros desde la Plaza Manuel Belgrano, acá en Tucumán.